Imagina un secreto. Un secreto que guardas sobre ti mismo, pero del que ni siquiera eres consciente. Carl Jung, uno de los arquitectos más brillantes de la mente humana, descubrió que el verdadero carácter de una persona no se esconde en las palabras que elige, ni en los trofeos que exhibe, y mucho menos en las acciones que realiza cuando está bajo los reflectores. En realidad, la esencia de alguien se revela a través de solo dos ventanas psicológicas, comportamientos que escapan a nuestro control consciente y que casi todo el mundo exhibe sin darse cuenta. ¿Alguna vez te has sentado frente a alguien que jurabas conocer? ¿Un colega, un amigo de toda la vida, tal vez tu pareja? Aparentemente, son personas confiables, genuinas, completamente centradas, pero por alguna razón, sientes que algo no encaja. Tus instintos te advierten que hay mucho más debajo de la superficie, pero no puedes identificar exactamente qué es. Jung dedicó décadas de su vida a desentrañar la persona, la máscara social que todos construimos para protegernos y para mostrarle al mundo una versión idealizada de nosotros mismos. Pero se dio cuenta de algo crucial. Por más elaborada que sea esta fachada, estos dos indicadores psicológicos inevitablemente se manifiestan. Una vez que aprendes a identificarlos, la ilusión de una identidad falsa jamás te volverá a engañar. Lo más fascinante es que no se trata de complejos tests de personalidad ni de teorías incomprensibles. Son, en realidad, observaciones sencillas y directas que revelan las verdades más profundas sobre quiénes somos. Lo más inquietante del descubrimiento de Jung es que, además de desenmascarar la personalidad de los demás, estas revelaciones nos obligan a confrontar nuestra propia naturaleza oculta. Como el propio Jung escribió, la cosa más aterradora es aceptarse por completo. Y eso es exactamente lo que estas dos ventanas psicológicas harán. Te mostrarán partes de ti mismo que has pasado toda la vida evitando. La mayoría de las personas evalúan el carácter basándose en comportamientos superficiales. Buscan confianza, amabilidad, éxito aparente o carisma. Pero Jung entendió que todo esto forma parte de lo que él llamaba la capa de desempeño, la imagen meticulosamente construida que presentamos al mundo. La persona real, la auténtica, reside debajo de este desempeño. Él descubrió que, no importa cuán hábil se vuelva alguien en manejar su imagen, dos patrones psicológicos específicos siempre se manifestarán para revelar su esencia más auténtica. Y estos patrones son tan reveladores precisamente porque operan fuera de nuestro control consciente. Lo que Jung notó es que el carácter se manifiesta no en lo que las personas eligen mostrarte, sino en lo que, sencillamente, no pueden evitar revelar. Estas firmas psicológicas emergen cuando la guardia de alguien baja, cuando su máscara se desliza o cuando son expuestos a algún tipo de presión. La primera revelación de carácter que Jung identificó es lo que podemos llamar el mapeo de la sombra, la técnica para descubrir la verdadera naturaleza de alguien observando a quien juzga con mayor severidad. Jung escribió: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, éste continuará dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Esta dirección del inconsciente se manifiesta de la forma más clara en nuestros juicios sobre los demás. Cuando alguien critica a otra persona con una intensidad fuera de lo común, no solo está haciendo una observación sobre ella, está, en realidad, proyectando sus propios rasgos reprimidos sobre el otro. Jung desveló que aquello que más nos molesta e irrita de los demás es, a menudo, lo que reprimimos y negamos en nosotros mismos. A esto le llamó proyección, un proceso inconsciente en el que vemos en otras personas las cualidades que rechazamos en nosotros. Cuanto mayor sea la reacción emocional, más cerca estás de la sombra de esa persona. Vamos a ilustrarlo. Conoce a Juan, un exitoso arquitecto que se enorgullece de su integridad. En todas las reuniones de trabajo, Juan se queja de su colega Pedro, llamándolo falso y manipulador. La voz de Juan se vuelve más áspera cuando habla del carisma de Pedro con los clientes. Aprieta la mandíbula cada vez que Pedro recibe un elogio. Pero aquí está lo que Jung vería: la reacción exagerada de Juan hacia Pedro no se trata en absoluto de Pedro. Es sobre una parte del propio Juan que ha rechazado y enterrado. En el fondo, a Juan le gustaría ser más carismático, más hábil socialmente. Pero ha sofocado ese deseo porque cree que eso le haría parecer menos auténtico, menos genuino. Jung escribió: no podemos cambiar nada hasta que lo aceptemos. La condena no libera, oprime. La condena de Juan hacia Pedro es, en realidad, una autoopresión.
Está rechazando una parte de sí mismo que podría ser una gran base en su vida. Es por eso que el mapeo de la sombra es tan eficaz. Cuando alguien juzga a los demás con severidad, siempre está revelando algo sobre sus propios conflictos internos. Los rasgos que más critican son, en la mayoría de los casos, aquellos que han empujado a su inconsciente. Si alguna vez te has sorprendido juzgando a alguien y te diste cuenta de que eso revelaba algo sobre ti, reflexiona por un momento. ¿Por qué crees que sucede esto? ¿Qué parte de ti se está activando en ese instante? Deja un comentario con la frase «Veo mi sombra en mis juicios». Sin embargo, la proyección de la sombra no siempre es negativa. Jung descubrió que también proyectamos cualidades positivas que tenemos miedo de reclamar. Cuando alguien consistentemente pone a otros en un pedestal, diciendo que son tan talentosos o tan seguros de sí mismos, a menudo están proyectando habilidades que poseen pero que no reconocen en sí mismos. La clave es prestar atención a la intensidad emocional. Cuando la reacción de alguien hacia otra persona es desproporcionada, ya sea negativa o positiva, estás viendo su sombra en acción. Esto revela no solo lo que han rechazado en sí mismos, sino también lo que secretamente anhelan expresar. La segunda revelación de carácter de Jung es lo que llamo el mantenimiento de la máscara, observar cómo se comporta alguien cuando su imagen cuidadosamente construida se ve amenazada. Jung escribió, «El privilegio de una vida es llegar a ser quien realmente eres». Pero la mayoría de la gente gasta una enorme energía manteniendo a quien creen que deberían ser. Este mantenimiento requiere un esfuerzo constante. Jung descubrió que cuando la persona de alguien es desafiada, cuando su máscara se desliza o su imagen es cuestionada, su carácter auténtico emerge en ese momento de vulnerabilidad. Aquí te muestro cómo identificarlo. Observa lo que ocurre cuando alguien enfrenta una crítica inesperada, cuando su competencia es cuestionada o cuando es sorprendido en un error. ¿Se ponen a la defensiva? ¿Devuelven el ataque? ¿Desvían la culpa? ¿O hacen una pausa, reflexionan y responden de manera auténtica? Permíteme ilustrarlo con la historia de Sara. Sara es una directora de marketing conocida por su tranquila profesionalidad. Ha construido su carrera sobre la base de ser la persona imperturbable, la que nunca pierde la calma bajo presión. Pero durante una reunión crucial con un cliente, este criticó la estrategia de su equipo, cuestionando el juicio de Sara. En ese momento, la máscara de Sara se agrietó. Su voz se volvió cortante, su postura se puso rígida. Interrumpió al cliente, desvió la culpa a su equipo e hizo comentarios sarcásticos sobre las decisiones anteriores del cliente. La profesional tranquila desapareció, revelando a una persona defensiva, insegura y dispuesta a sacrificar a su equipo para proteger su imagen. Jung diría que este momento reveló el carácter auténtico de Sara más que años de interacción profesional. Bajo presión, cuando su imagen cuidadosamente mantenida fue amenazada, sus patrones reales emergieron. Jung escribió, «La base de toda enfermedad mental es la falta de voluntad para experimentar el sufrimiento legítimo». La falta de voluntad de Sara para experimentar la incomodidad de ser criticada la obligó a caer en patrones defensivos que revelaron su carácter. Pero aquí es donde esto se vuelve poderoso para la evaluación de la personalidad. Estos colapsos de la máscara no solo ocurren durante grandes crisis. Suceden en pequeños momentos a lo largo de las interacciones diarias. Cuando a alguien se le agota la batería del móvil y no puede revisar sus redes sociales. Cuando lo hacen esperar más de lo esperado. Cuando nadie se ríe de su chiste. Observa las microexpresiones, los cambios de tono, las alteraciones en el lenguaje corporal. Estos pequeños instantes en los que la máscara se desliza revelan más sobre el carácter de alguien que horas de conversación informal. Jung entendió que el carácter auténtico no es lo que alguien elige mostrarte cuando está preparado. Es lo que emerge cuando no está preparado, cuando baja la guardia o cuando está bajo presión. Las personas más integradas, aquellas a las que Jung llamaría individuos, muestran coherencia entre su persona y sus respuestas auténticas. Su imagen pública y sus reacciones privadas se alinean porque han hecho el trabajo de aceptarse a sí mismos por completo. Ahora que comprendes las dos revelaciones de carácter de Jung, vamos a explorar por qué funcionan de manera tan fiable desde una perspectiva psicológica. Jung pasó su carrera estudiando lo que llamó la arquitectura de la psique, cómo la mente se organiza para navegar por la realidad mientras protege el ego. Jung escribió,
El encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Pero para que la transformación ocurra, debemos comprender la composición química de cada personalidad, su carácter auténtico debajo del desempeño social. La razón por la que la proyección de la sombra revela el carácter con tanta precisión es porque nuestra mente inconsciente no puede distinguir entre el yo y el otro cuando se trata de material reprimido. Cuando Juan critica a Pedro por ser falso, su inconsciente en realidad está tratando de procesar su propia relación con la autenticidad versus el desempeño social. Jung descubrió que el inconsciente opera a través de lo que llamo el mapeo de la proyección. Proyecta conflictos internos sobre personas externas para hacerlos visibles y manejables. La intensidad del juicio de alguien siempre corresponde a la intensidad de su lucha interna con ese rasgo en particular. Por eso, las personas que están genuinamente seguras en un área rara vez juzgan a los demás con dureza por sus debilidades en esa misma área. Alguien que es verdaderamente seguro de sí mismo no pierde energía criticando las inseguridades de los demás. Alguien que es auténticamente exitoso no se siente amenazado por las ambiciones de los demás. Jung escribió, la soledad no proviene de no tener gente alrededor, sino de ser incapaz de comunicar las cosas que le parecen importantes a uno mismo. Cuando alguien consistentemente juzga a los demás, está revelando su propia soledad interior, su desconexión de las partes rechazadas de sí mismo. La segunda revelación, el colapso de la máscara, funciona porque mantener una imagen falsa requiere una enorme energía psicológica. Jung llamó a esto el mantenimiento del ego y entendió que este sistema se vuelve frágil bajo el estrés. Cuando la persona de alguien se ve amenazada, se activan sus mecanismos de defensa primitivos. Estas defensas revelan sus patrones psicológicos centrales. Atacan, lo que indica una agresión subyacente. Se retiran, mostrando patrones de evitación. Desvían la culpa, revelando tendencias de deshonestidad. ¿O se integran, demostrando madurez psicológica? Jung escribió, un hombre que no ha pasado por el infierno de sus pasiones nunca las ha superado. La forma en que alguien maneja la crítica o el desafío muestra si ha integrado sus emociones difíciles o si todavía está controlado por ellas. Comenta si has notado el verdadero carácter de alguien emerger bajo presión. El estrés revela la verdad. Estos patrones son tan fiables porque operan por debajo de la conciencia. Alguien puede controlar sus palabras, manejar sus expresiones faciales y elaborar cuidadosamente sus respuestas cuando está preparado. Pero cuando se activan sus defensas psicológicas, emergen patrones auténticos. Jung entendió que la evaluación del carácter no se trata de sorprender a la gente en mentiras o de exponer sus defectos. Se trata de ver a la persona completa, sus luchas, sus defensas, sus áreas de crecimiento y sus fortalezas auténticas. Esta comprensión permite una conexión genuina en lugar de una interacción superficial. Más allá de las dos revelaciones principales de Jung, existe un tercer patrón que emerge cuando las combinas. Lo que llamo la prueba de la integración, observar cómo alguien maneja su propio material de sombra cuando se le refleja. Esta es la evaluación de carácter definitiva porque muestra si alguien es capaz de crecer o si está atrapado en patrones inconscientes. Jung escribió, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Aquí te muestro cómo funciona la prueba de la integración. Cuando notes que alguien proyecta su sombra sobre los demás, refléjaselo con amabilidad, no de forma acusatoria, sino con curiosidad. Por ejemplo, me he dado cuenta de que te molesta mucho la gente que presume. ¿Alguna vez has sentido que querías presumir pero te has contenido? Observa lo que sucede. Este momento revela más sobre su carácter que meses de observación, porque pone a prueba su relación con su propio material inconsciente. Déjame mostrarte esto en acción a través de dos respuestas diferentes. ¿Recuerdas a Juan, que juzga a Pedro por ser falso? Cuando se le pregunta si alguna vez le gustaría ser más hábil socialmente, Juan podría responder de una de dos maneras. Respuesta 1. El patrón defensivo. ¿Estás diciendo que soy falso como Pedro? Eso es ridículo. Soy auténtico, a diferencia de él. No necesito manipular a la gente para salir adelante. Esta respuesta muestra que Juan está profundamente a la defensiva contra su sombra. Su carácter es rígido,
Su potencial de crecimiento está limitado por su incapacidad para reconocer su propia complejidad. Respuesta 2. El patrón integrador. En realidad, sí, a veces me gustaría ser mejor con la gente. Admiro las habilidades sociales de Pedro, aunque su forma de ser me moleste. Tal vez me dé envidia, algo que desearía tener. Esta respuesta muestra que Juan puede mantener la paradoja, sentirse molesto por algo y al mismo tiempo reconocer su propia relación con ello. Jung escribió: los conflictos más intensos, si se superan, dejan atrás una sensación de seguridad y calma que no es fácil de perturbar. Las personas que pueden integrar la retroalimentación sobre su sombra muestran esta cualidad. Se vuelven más fuertes a través de la autoconciencia en lugar de más débiles. La prueba de la integración revela 3 tipos de carácter distintos que Jung identificó. El tipo inconsciente permanece completamente ajeno a sus proyecciones y se pone a la defensiva cuando se enfrenta a ellas. Carece de autorreflexión y a menudo se sorprende por las reacciones de los demás hacia él. El tipo consciente, pero a la defensiva, reconoce sus proyecciones intelectualmente pero no puede integrarlas emocionalmente. Podría decir: sé que juzgo a la gente, pero no puede explorar por qué o qué revela sobre él. El tipo integrado puede observar sus proyecciones con curiosidad, aprender de ellas y usarlas como información sobre sus propias áreas de crecimiento. Jung llamó a estos individuos conscientes, no perfectos, pero despiertos a sus propios patrones psicológicos. Si has aprendido a ver tus juicios como información sobre ti mismo, comenta, mis proyecciones se convirtieron en mis maestros. Esta capacidad de integración predice cómo alguien manejará el conflicto, el crecimiento, la crítica y la intimidad en las relaciones. Las personas que no pueden integrar su material de sombra repetirán los mismos patrones indefinidamente, culpando a las circunstancias externas por sus luchas internas. Pero aquellos que pueden trabajar con sus proyecciones conscientemente se convierten en lo que Jung llamó individuos, auténticos, autoconscientes y capaces de una conexión genuina con los demás. Ahora que comprendes el marco de evaluación de la personalidad de Jung, exploremos cómo aplicarlo en situaciones del mundo real. Pero primero, una advertencia crucial. Jung escribió: donde reina el amor, no hay voluntad de poder, y donde la voluntad de poder es suprema, falta el amor. Usa estas ideas para comprender y conectar, no para manipular o controlar. La evaluación del carácter debe servir a la compasión, no al dominio. Aquí te mostramos cómo aplicar el mapeo de la sombra en diferentes contextos. En las relaciones románticas, escucha cómo tu pareja habla de sus exparejas, sus compañeros de trabajo o las personas que le caen mal. ¿Le molesta constantemente la gente egoísta? Esto podría revelar su propia lucha con una sana autodefensa. ¿Critica a la gente necesitada? Podría estar negando su propia necesidad de conexión. Pero usa esta información para entenderlos y apoyarlos, no para atacarlos. Si notas que tu pareja proyecta, podrías decir: parece que la necesidad de esa persona te molesta mucho. ¿Alguna vez sientes que no puedes expresar tus propias necesidades? Esto crea un espacio para una intimidad más profunda. En entornos profesionales, observa cómo los colegas manejan la retroalimentación, la crítica o los desafíos a sus ideas. Se ponen a la defensiva, desvían la culpa o atacan al mensajero. O hacen una pausa, consideran y responden de manera reflexiva. Esto revela su capacidad de crecimiento, colaboración y liderazgo bajo presión. Jung escribió: el zapato que le queda a una persona le aprieta a otra. No hay una receta para vivir que se adapte a todos los casos. Comprender los patrones de carácter de alguien te ayuda a comunicarte de maneras que se ajustan a su estructura psicológica. Para la crianza de los hijos, estas ideas son invaluables. Cuando tu hijo adolescente se queje de que sus amigos son falsos o buscan atención, ayúdalo a explorar lo que esto revela sobre sus propias luchas con la autenticidad y la pertenencia social. Esto construye la autoconciencia en lugar del juicio. Pero recuerda, la evaluación del carácter es un espejo de doble cara. Jung escribió: cada persona que conoces sabe algo que tú no sabes, pero que necesitas saber. Aprende de ellos. Cada juicio que haces, cada reacción que tienes al comportamiento de otra persona, revela algo sobre tus propios patrones psicológicos. Aquí tienes un ejercicio práctico para la próxima semana. Lleva un diario de la sombra. Cuando alguien te irrite,
Escribe exactamente lo que te molesta de esa persona. Luego pregúntate, ¿dónde podría existir este rasgo en mí? ¿A qué le temo de esta cualidad? No te juzgues por lo que encuentres. Jung escribió, la aceptación de uno mismo es la esencia de todo el problema moral y el epítome de toda una visión de la vida. La autoaceptación no es autoindulgencia. Es la base de la salud psicológica. Además, practica la prueba de la integración contigo mismo. Cuando alguien te dé una retroalimentación que te provoque una reacción defensiva, haz una pausa antes de responder. Pregúntate, ¿y si hay algo de verdad en esto? ¿Qué podría aprender de mí mismo? Jung entendió que el desarrollo del carácter no se trata de volverse perfecto. Se trata de volverse consciente. El objetivo no es eliminar tu sombra, sino trabajar con ella conscientemente en lugar de ser controlado por ella inconscientemente. Comenta si estás listo para empezar a ver tus reacciones como información sobre ti mismo. Escribe Elijo el autodescubrimiento consciente. Antes de profundizar, debemos abordar el lado oscuro de la evaluación del carácter. Jung escribió, el hombre sano no tortura a los demás. Generalmente, son los torturados los que se convierten en torturadores. La capacidad de leer el carácter puede convertirse en una forma de tortura psicológica si se usa incorrectamente. He visto a personas usar las ideas de Jung para convertirse en lo que yo llamo cazadores de sombras, individuos que usan el conocimiento psicológico para atacar las vulnerabilidades de los demás en lugar de comprenderlas. Esto representa una perversión completa del trabajo de Jung. Jung advirtió sobre este peligro. La gente hará cualquier cosa, no importa cuán absurda, con tal de evitar enfrentarse a su propia alma. A veces, las personas se obsesionan con analizar a los demás precisamente para evitar mirarse a sí mismas. Aquí están las señales de advertencia de que estás usando mal la evaluación del carácter. Te sientes superior cuando descifras a alguien. Este complejo de superioridad indica que estás usando la visión psicológica para inflar tu ego en lugar de construir comprensión. Usas tus observaciones para manipular a los demás. Si estás aprovechando los patrones de sombra o las debilidades de la persona de alguien para controlarlos, te has convertido en lo que Jung llamaría psicológicamente tóxico. Te vuelves crítico en lugar de curioso. La verdadera evaluación del carácter debe aumentar tu compasión, no tu crítica. Si te encuentras volviéndote más crítico, estás proyectando tu propia sombra. Evitas examinar tus propios patrones. Si constantemente analizas a los demás, pero nunca diriges el mismo escrutinio hacia adentro, estás usando la psicología como una defensa contra la autoconciencia. Jung escribió, el mayor peligro es que uno se quede atascado en el inconsciente y nunca regrese a la realidad. A veces, las personas se fascinan tanto con el análisis psicológico que pierden el contacto con la simple conexión humana. El antídoto a estos peligros es lo que Jung llamó la relación ética con el inconsciente. Esto significa usar la visión psicológica para servir al amor, la comprensión y el crecimiento, no al poder, el control o la superioridad. Recuerda que cada persona que conoces está luchando batallas de las que no sabes nada. Jung escribió, para conocer la luz, primero debemos experimentar la oscuridad. Sus proyecciones de sombra y defensas de persona a menudo representan sus intentos de lidiar con el dolor, el trauma o el miedo. La verdadera evaluación del carácter debe hacerte más humilde, no más arrogante. Cuando ves los patrones psicológicos de alguien con claridad, estás viendo su humanidad, sus luchas, sus defensas, sus intentos de navegar por un mundo complejo con herramientas limitadas. Jung entendió que todos somos sanadores heridos, todos llevamos material de sombra, todos usamos máscaras para proteger nuestras almas vulnerables. El objetivo no es exponer las máscaras de los demás, sino crear un espacio seguro para una conexión auténtica. Usa estas ideas para construir puentes, no muros. Deja que la comprensión del carácter te lleve a la compasión, no a la condena. El aspecto más profundo del marco de evaluación de la personalidad de Jung es lo que llamo el efecto espejo. El momento inevitable en el que te das cuenta de que todos los que estás analizando están reflejando aspectos de tu propia psique. Jung escribió, tu visión se volverá clara solo cuando puedas mirar en tu propio corazón. Quien mira hacia afuera, sueña, quien mira hacia adentro, despierta. El propósito final de leer el carácter de los demás es despertar al tuyo propio.
Este efecto espejo opera en múltiples niveles. Primero, las personas que te provocan las reacciones más fuertes siempre te están mostrando tu propio material de sombra. Si te molesta constantemente la gente arrogante, examina tu relación con la confianza y la humildad. Si las personas necesitadas te agotan, explora tus propias necesidades y cómo las expresas. Segundo, los rasgos de carácter que más admiras en los demás a menudo representan tu propio potencial no desarrollado. Jung llamó a esto proyección positiva, proyectar tus propias posibilidades no vividas en los demás. Cuando pones a alguien en un pedestal por ser tan creativo o tan seguro, podrías estar proyectando cualidades que posees pero que no has reclamado. Tercero, los patrones que reconoces en los demás se vuelven visibles en ti mismo una vez que sabes qué buscar. Si te vuelves hábil en detectar los colapsos de la máscara de los demás, empezarás a notar los tuyos. Si puedes ver las proyecciones de sombra de los demás, empezarás a atrapar las tuyas en tiempo real. Este efecto espejo crea un ciclo de retroalimentación de autoconciencia. Cada persona se convierte en un maestro. Cada interacción se convierte en un aula. Cada juicio se convierte en una puerta hacia el autodescubrimiento. Déjame compartirte cómo esto se manifestó en mi propia comprensión. Una vez trabajé con alguien cuya constante necesidad de validación me irritaba intensamente. Lo juzgaba como inseguro y buscador de atención. Pero el marco de Jung me obligó a examinar por qué su comportamiento me afectaba tanto. La verdad incómoda fue que yo tenía mi propia relación con la validación que no reconocía. Había desarrollado formas sutiles de buscar aprobación que me convencía a mí mismo de que eran diferentes de sus métodos obvios. Mi juicio era en realidad un autorrechazo. Estaba criticando en ellos lo que no podía aceptar en mí mismo. Jung escribió, no somos lo que nos pasó. Somos lo que deseamos llegar a ser. El efecto espejo nos muestra no solo lo que hemos sido, sino lo que somos capaces de llegar a ser. Cada rasgo de carácter que puedes reconocer en los demás existe como potencial dentro de ti mismo. Esto no significa que todos desarrollarán todos los rasgos. Jung creía en las diferencias individuales y en los tipos psicológicos únicos. Pero sí significa que comprender los patrones psicológicos de los demás te da un mapa de la posibilidad humana, incluyendo tus propios territorios inexplorados. El efecto espejo también explica por qué ciertas personas nos resultan familiares incluso cuando acabamos de conocerlas. Jung llamó a esto el reconocimiento de lo arquetípico, ver patrones humanos universales que resuenan con tu propia estructura psicológica. A medida que desarrollas habilidad con el marco de evaluación de carácter de Jung, empiezas a encarnar lo que él llamó el individuo consciente, alguien que ve con claridad sin juzgar, que entiende profundamente sin manipular y que se relaciona de forma auténtica sin perderse a sí mismo. Jung escribió, la individualidad es lo opuesto a ser miembro de un grupo, una institución, una raza o una nación. El individuo consciente piensa de forma independiente, siente de forma auténtica y se relaciona genuinamente en lugar de conformarse a los patrones colectivos. Esta conciencia tiene varias características distintivas. Ves las proyecciones de sombra de las personas con compasión en lugar de superioridad. Entiendes que sus juicios revelan sus luchas, no sus fracasos morales. Esto te permite responder al dolor que se esconde detrás de sus proyecciones, en lugar de reaccionar a las proyecciones en sí mismas. También, notas los colapsos de la máscara sin tomártelos como algo personal. Cuando alguien se pone a la defensiva o ataca bajo presión, reconoce sus mecanismos de protección en lugar de sus intenciones auténticas. Esto te impide ser arrastrado a un drama inconsciente. Puedes mantener la paradoja. Jung escribió, el péndulo de la mente oscila entre el sentido y el sinsentido, no entre lo correcto y lo incorrecto. Entiendes que las personas pueden ser amables y crueles, fuertes y vulnerables, auténticas y defensivas, a menudo simultáneamente. Usas las ideas sobre el carácter para construir conexión en lugar de crear distancia. Cuando ves los patrones psicológicos de alguien con claridad, sientes más empatía por sus luchas humanas, no menos. Lo más importante, aplicas el mismo análisis compasivo a ti mismo. Jung escribió, la primera mitad de la vida se dedica a formar un ego sano. La segunda mitad es ir hacia adentro y dejarlo ir. Ves tus propias proyecciones de sombra y defensas de persona como información, no como acusaciones.
Esta conciencia transforma tu forma de moverte por el mundo. Los conflictos se convierten en oportunidades para la comprensión. Las personas difíciles se convierten en maestros. Tus propias reacciones se convierten en datos sobre tu paisaje interno. Pero Jung advirtió que la conciencia tiene un precio. La soledad no proviene de no tener gente alrededor, sino de ser incapaz de comunicar las cosas que le parecen importantes a uno mismo. Cuando ves los patrones psicológicos con claridad, puedes sentirte aislado de aquellos que todavía operan inconscientemente. Esta soledad no es permanente, pero es parte del proceso de individuación. Estás transitando de una pertenencia inconsciente a una conexión consciente. Las viejas formas de relacionarse a través de juicios compartidos, personas colectivas o proyecciones mutuas ya no te satisfacen, pero las conexiones más profundas se vuelven posibles. Cuando puedes ver y aceptar tanto tu propia complejidad psicológica como la de los demás, puedes formar relaciones basadas en la comprensión auténtica en lugar de en proyecciones idealizadas. Jung escribió: la creación de algo nuevo no se logra con el intelecto, sino con el instinto de juego que actúa por necesidad interior. Las relaciones conscientes se sienten juguetonas en lugar de pesadas, creativas en lugar de repetitivas, vivas en lugar de guionizadas. El objetivo final de comprender el marco de evaluación del carácter de Jung no es convertirte en un maestro analista de la naturaleza humana. Es volverte más plenamente humano tú mismo. Jung escribió: la tarea del hombre es volverse consciente de los contenidos que ascienden desde el inconsciente. A medida que practicas la observación de las proyecciones de sombra y los colapsos de la máscara en los demás, inevitablemente te vuelves consciente de estos mismos patrones en ti mismo. Esta conciencia crea una elección. Puedes responder conscientemente en lugar de reaccionar inconscientemente. La integración sucede gradualmente a través de pequeños momentos en los que te das cuenta de que estás proyectando, notas las defensas de tu persona y eliges una respuesta auténtica sobre una reacción automática. Jung escribió: en realidad, no sanamos nada. Simplemente lo soltamos. Soltar los patrones inconscientes permite que tu carácter auténtico emerja. Este proceso no es cómodo. Jung advirtió: no hay camino a la conciencia sin dolor. Ver tus propios patrones psicológicos con claridad significa confrontar aspectos de ti mismo que has evitado. Pero esta incomodidad es un dolor productivo. Conduce al crecimiento en lugar del estancamiento. El proceso de integración sigue etapas predecibles. Primero, te vuelves consciente de los patrones en los demás mientras permaneces ciego a los tuyos. Puedes detectar las proyecciones de todos los demás, pero no las tuyas. Segundo, empiezas a reconocer tus propios patrones intelectualmente, pero aún te quedas atrapado en ellos emocionalmente. Podrías pensar: estoy proyectando en este momento, mientras todavía te sientes completamente justificado en tu juicio. Tercero, desarrollas la capacidad de atraparte en tiempo real y elegir respuestas diferentes. Esto crea un espacio entre el detonante y la reacción, permitiendo la elección consciente. Cuarto, empiezas a responder a los patrones inconscientes de los demás con conciencia en lugar de inconsciencia. En lugar de ponerte a la defensiva cuando alguien proyecta sobre ti, puedes ver su lucha y responder con límites apropiados y compasión. Por último, encarnas lo que Jung llamó la función trascendente, la capacidad de mantener fuerzas psicológicas opuestas en una tensión creativa hasta que algo nuevo emerge. Te sientes cómodo con la paradoja, la incertidumbre y la complejidad. Jung escribió: la diferencia entre una buena vida y una mala vida es lo bien que caminas a través del fuego. El fuego son los conflictos inevitables, las proyecciones y los colapsos de la máscara que caracterizan las relaciones humanas. Aprender a caminar a través de estas experiencias conscientemente las transforma de fuerzas destructivas en oportunidades de crecimiento. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana y nunca es completa. La conciencia es una práctica, no un destino. Pero cada momento de conciencia, cada elección de responder en lugar de reaccionar, cada decisión de ver con claridad en lugar de juzgar con dureza, te acerca a una auténtica individualidad. A medida que encarnas las ideas de Jung sobre el carácter y la conciencia, sucede algo notable. Tu conciencia crea ondas que afectan a todos a tu alrededor. Jung escribió: el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman.
Cuando dejas de participar en patrones inconscientes, cuando no muerdes el anzuelo de las proyecciones de los demás o reaccionas a la defensiva ante los colapsos de la máscara, creas espacio para nuevos tipos de interacción. La gente siente este cambio incluso si no puede articularlo. Podrían decir que te ves diferente, o más tranquilo, o más real. Lo que están sintiendo es tu disminución de la reactividad a su material inconsciente. Ya no estás alimentando sus proyecciones ni reforzando sus defensas. Esto crea lo que yo llamo el contagio de la conciencia. Tu conciencia invita a los demás a una mayor conciencia, no a través de sermones o enseñanzas, sino a través de la encarnación. Jung escribió, «Eres lo que haces, no lo que dices que harás». Tu presencia auténtica habla más fuerte que cualquier palabra. Algunas personas se resistirán a este cambio. Tu negativa a participar en el drama inconsciente podría frustrar inicialmente a aquellos que dependen de estos patrones. Podrían intensificar sus proyecciones o defensas de persona, tratando de arrastrarte de vuelta a dinámicas familiares. Pero otros se sentirán atraídos por tu conciencia como las flores hacia la luz. Sentirán la posibilidad de una conexión más auténtica y comenzarán a aflojar sus propios patrones defensivos. Este efecto dominó se extiende más allá de las relaciones individuales a las familias, lugares de trabajo y comunidades. Cuando una persona deja de proyectar su sombra y comienza a asumir sus reacciones auténticas, le da a los demás permiso para hacer lo mismo. Jung creía que la conciencia individual era la clave para la transformación colectiva. Escribió, «El mundo te preguntará quién eres, y si no lo sabes, el mundo te lo dirá». Cuando sabes quién eres, incluyendo tu sombra y tu carácter auténtico debajo de tu persona, te vuelves inmune a las proyecciones del mundo. También te conviertes en un faro para otros que buscan su propia autenticidad. Tu disposición a enfrentar tu sombra les da a los demás el coraje para enfrentar la suya. Tu capacidad para soltar las máscaras de tu persona crea un espacio seguro para que otros se arriesguen a ser auténticos. Este es el propósito más profundo de la evaluación del carácter. No juzgar o manipular a los demás, sino comprender los patrones psicológicos humanos tan claramente que puedas responder a ellos conscientemente en lugar de reaccionar inconscientemente. El legado de Jung no fueron sus técnicas o teorías específicas. Fue su invitación a la conciencia. Cada persona que elige la conciencia sobre la inconsciencia, la autenticidad sobre el desempeño y la comprensión sobre el juicio, contribuye a la evolución de la conciencia humana misma. Las dos cosas que Carl Jung identificó que revelan el verdadero carácter de alguien, sus proyecciones de sombra y sus colapsos de persona, no son solo herramientas para leer a los demás. Son espejos que reflejan tu propio viaje hacia la conciencia y la autenticidad. Jung escribió, «Ser normal es el objetivo final de los que fracasan». Pero no estás aquí para ser normal. Estás aquí para ser consciente, para ver con claridad, para entender profundamente y para conectar de forma auténtica con los seres humanos que te rodean. Cada vez que te sorprendes juzgando a alguien con dureza, tienes la oportunidad de explorar tu propia sombra. Cada vez que notas que la máscara de alguien se desliza bajo presión, puedes examinar tus propias defensas de persona. Cada vez que resistes el impulso de usar la visión psicológica como un arma, eliges la conciencia sobre la inconsciencia. Jung entendió que el viaje hacia una auténtica individualidad es el trabajo más importante que cualquier persona puede hacer, no solo por sí misma, sino por la evolución colectiva de la conciencia humana. Tu disposición a enfrentar tu propia sombra, a soltar tus propias máscaras, a responder conscientemente en lugar de reaccionar inconscientemente crea ondas que se extienden mucho más allá de tu vida individual. Te conviertes en lo que Jung llamó un creador de cultura, alguien que modela nuevas posibilidades para la relación humana y la conciencia. Las dos revelaciones que Jung descubrió no son el final de la evaluación del carácter. Son el comienzo del desarrollo del carácter, tu propio desarrollo de carácter y tu contribución a la conciencia de todos los que te encuentras. Así que, observa las proyecciones. Fíjate en los colapsos de la persona. Pero lo más importante, dirige esa misma mirada clara hacia ti mismo, porque el carácter definitivo que estás desarrollando no es el de otra persona, es el tuyo. Si quieres explorar más a fondo cómo la conciencia transforma las relaciones y el poder personal, mira mi video sobre qué se convierte el empático después de absorber la oscuridad del narcisista y sobrevivir, donde profundizamos en las ideas de Jung sobre la transformación psicológica y la individualidad auténtica.
Tu viaje hacia la conciencia comienza con ver con claridad y termina con convertirte en quien realmente eres. Gracias por ver. Nos vemos en la próxima dimensión.